Pedro Delgado nació en Segovia el 15 de abril de 1960. Profesional desde 1982, es indiscutiblemente el corredor español que ha cambiado el ciclismo nacional en los últimos tiempos. Sus actuaciones en la Vuelta a España y fundamentalmente en el Tour de Francia dieron y dan otra visión del ciclismo nacional durante los últimos tiempos. Cuando Pedro Delgado y Ángel Arroyo, militantes en el equipo Reynolds, llegaron a participar en el Tour de Francia de 1983, hacía 5 años que un corredor español, desde que lo lograra Miguel Mari Lasa en 1978, no conseguía una victoria de etapa en la carrera francesa. A partir de ese año, y gracias fundamentalmente a Pedro Delgado, se empezó a vislumbrar una posibilidad importante de éxito de los corredores españoles en el concierto internacional. Pedro Delgado sufrió y padeció en el Tour de Francia todas las desgracias que un ciclista puede tener a lo largo de su carrera profesional. Una pájara en 1983 cuando era segundo detrás de Fignon en la clasificación general. Fractura de clavícula al año siguiente en etapa finalizada a Morsing en el descenso del Just Plain. El fallecimiento de su madre cuando se encontraba también luchando por uno de los puestos de honor. En 1987 logró en la cima de Alpe d'Huez vestirse por primera vez de amarillo, algo que un corredor español no conseguía desde hacía 14 años. Luego fue el irlandés Stephen Roche, mejor en la lucha individual contra el crono, el que le arrebató la victoria final en los Campos Elíseos de París. Tuvo Pedro Delgado que esperar al año siguiente, a 1988, para adjudicarse su primera y de momento única victoria en el Tour de Francia. A pesar de todo, esta estuvo rodeada de la duda, ya que premeditadamente y con mucha anticipación le dieron como positivo en un control antidoping, demostrándose con posterioridad que esto era un error de laboratorio. Delgado era por fin el tercer español que subía a lo más alto del podio en los Campos Elíseos de París, después de Federico Martín Bamontes y de Luis Ocaña. Ha sido siempre un corredor inteligente, buen estratega, bien situado en carrera y perfecto conocedor del control del pelotón. Sus ansias de victoria y sus ganas de mejora le llevaron durante los años 86 y 87 a militar en las filas del conjunto holandés PDM, donde mejoró su capacidad de lucha individual contra el reloj. Esto le permitió posteriormente acceder a la victoria final en el Tour de Francia. Delgado brilló a magnífica altura en lo que no era su especialidad, en la lucha contra el reloj, durante los años 87, 88 y 89, aunque esto probablemente le hizo perder parte de su punch como escalador. Se le consideró durante algunos años el mejor escalador del pelotón mundial y así lo demostró a lo largo de su carrera profesional. Una carrera profesional que siempre estuvo anunciada como brillante después de los éxitos en sus últimos años como corredor amateur, donde consiguió victorias importantes en el Tour del Porvenir, el Giro de Italia y la Guillermo Tell. Pedro Delgado, no solo en el Tour de Francia, ha escrito páginas importantes en la historia del ciclismo español, sino que siempre que participó en la Vuelta Ciclista a España, con afán de ganarla, consiguió victorias o importantísimas clasificaciones. Venció en la Ronda Española en los años 85 y 89, fue cuarto en 1984 y 1987 y segundo en 1990, tercero en este año de 1992. Casi siempre llegaba corto de preparación a la carrera española, ya que fundamentaba los éxitos de la temporada en sus actuaciones en el Tour de Francia. Delgado ha sido un hombre importante en la carrera francesa, la que da y quita todo a los corredores profesionales. Perteneciente a la generación de los Lemon, Fignon, es un hombre que todavía brilla con luz propia en sus participaciones, si bien ha perdido el punch que tuvo en los mejores años de corredor profesional. Sigue siendo uno de los corredores más carismáticos del pelotón internacional y en su modestia ha sabido asumir la faceta que le toca ahora como gregario para Miguel Indurain, al que ayudó en su victoria del Tour de Francia de 1991 y con el que colabora fundamentalmente a lo largo de la temporada de 1992. En su victoria en el Tour de Francia de 1988 derrotó a sus rivales en todos los terrenos y fingiendo algunos de ellos severísimas derrotas. Otra de las ocasiones en las que Delgado pasó a la historia y se convirtió en una figura tristemente célebre fue en el comienzo del Tour de 1989 en Luxemburgo. El corredor español vestía el maillot amarillo y llevaba el dorsal número 1 como ganador de la Gran Bucle el año anterior. Llegó 2 minutos y 40 segundos tarde al comienzo del prólogo y perdió prácticamente todas sus opciones de victoria final en París. Delgado pasó como una exhalación por la rampa de lanzamiento y cedió solo al final 14 segundos con respecto al vencedor de la etapa.
Pero esa rémora de tiempo perdido pesaría en la lucha que mantuvo con Fignon y con Lemon a lo largo de toda la carrera, adjudicándose la victoria el norteamericano por segunda vez en su historia en los Campos Elíseos de París. Siempre tendrá que estar el ciclismo español agradecido a Pedro Delgado, auténtico revulsivo del cambio sufrido por el ciclismo nacional en los últimos años.